Hola, hoy quiero contarte mi propia transición profesional y lo voy a dividir en 3 etapas en este vídeo. La primera etapa es cómo empezó a gestarse, la segunda etapa es cómo y en qué momento salí del corporativo y la tercera etapa es mi etapa actual, que es esta etapa de emprendimiento y cómo consigo mantenerme en una etapa de emprendimiento con mucha incertidumbre sin volverme majara por el camino. Además, te voy a enseñar el aprendizaje de cada etapa y al final del vídeo te voy a enseñar cómo he conseguido que remita, una de las dolencias más extendidas, al menos en la población española a día de hoy, que lo sufren 1 de cada 3 personas en algún momento en su vida. Te voy a contar cómo he conseguido que remita. Así que empezamos. Hace como unos 18 años termino la carrera de matemáticas y empiezo mi primer trabajo en corporativo como becaria en una empresa que tenía que ver con análisis de datos, porque viniendo de matemáticas y trabajando en empresa me dedicaba a analizar datos. Y esta en concreto eran datos de salud. Y esto no lo cuento a muchas personas, pero el día que entré en esas oficinas sentí una vocecita muy suavecita, que decía: esto no me gusta, este no es mi sitio. Pero no la sentí así de clara, como te lo estoy diciendo a ti ahora. Fue una cosa muy sutil, una incomodidad que no supe tampoco interpretar y no le hice mucho caso, porque por aquel entonces no sabía, ni había aprendido, ni nadie me había enseñado la importancia de esa voz interior y a lo que no le damos importancia muchas veces porque creemos que es, bueno, esto son cosas mías. Porque hay veces que también tenemos otra voz interior que quizás podemos confundir, que nos aleja de sitios. Bueno, en fin, que escuché una sutil voz, que además la recuerdo perfectamente ese momento, y eso es por algo, que me decía: no tengo claro si esto es por aquí, pero bueno, como ya te digo, no lo escuché y seguí hacia adelante. Después de esa primera empresa como becaria, después lo siguiente fue una empresa de consultoría de ventas. No sé si sabes lo que es una consultoría, pero en las consultorías tienen unos ritmos frenéticos y además en esta en la que entré yo, al cabo del año empezó a formar parte de una de las Big Four, que no sé si sabes también lo que son las empresas grandes consultorías a nivel mundial: Deloitte, Ernst & Young, Pricewaterhouse y KPMG. Pues esta empezó a formar, al año de entrar yo más o menos, entró a formar parte de Deloitte, que es una de estas 4 grandes. Imagínate el ritmo que hay ahí. Era una cosa espectacular. Trabajo a todas horas, las salidas nunca sabías a qué hora ibas a salir de la oficina. Trabajo el fin de semana, que además te llamaba tu jefe el fin de semana y te decía: oye, que se ha roto esto, una cosa, digamos, que programé yo. Se ha roto esto, mira a ver si puedes arreglarlo cuando estés en casa. Esto fue un sábado. Y a mí eso me causó una sensación tan incómoda que dije: es que esto esto no es posible, no puede ser que esto suceda. O al menos no lo quiero para mi vida. Y aparte de esa sensación de tener que estar disponible 24/7, precisamente por eso también había una sensación de que yo aquí creo que no encajo. Recuerdo que pasé ahí días muy tristes porque a mí me gustaba hacer y ser de otra manera, que en ese momento tampoco era muy consciente que era eso otro, que me gustaba más, y a día de hoy ya lo tengo más claro. Te lo iré contando a lo largo del vídeo. Pero sí, la sensación clara fue de no encajar aquí. En esta primera etapa fue cuando empecé a buscar otras cosas, empecé a moverme hacia otras habilidades que podría ganar. A mí siempre me ha gustado muchísimo la música, me ha gustado mucho cantar, he hecho también canto, he ido a clases de canto, he intentado aprender a tocar la guitarra en varias ocasiones, pero bueno, requiere de muchas horas, que cuando yo empecé a hacer este recorrido, bueno,
este interés por formarme musicalmente, es verdad que ya tenía mucho tiempo comido por otras cosas, que no es excusa ninguna, porque si es tu prioridad y allí vas. Pero bueno, como yo no sabía cuál era mi prioridad en ese momento, pues bueno, empecé a picar cosas. Entonces, en esta primera etapa empecé a estudiar producción musical. Fue un cursito de unos meses y ahí fue mi primer encuentro con una formación para intentar adquirir otras habilidades. Entonces, a los 2 años de entrar ahí, tomé la determinación de que no quería esa vida para mí, no quería esa vida, y entonces busqué otra empresa y me fui para otro lugar. Y el aprendizaje de esta primera etapa fue que no quiero que nadie disponga de mi tiempo las 24 horas de los 7 días de la semana, darles, porque el tiempo es un regalo y no quiero que nadie disponga de ese tiempo y de ese regalo que nos da la vida. Quiero yo disponer de ese tiempo como quiera. Entonces, ese fue el primer aprendizaje de esta primera etapa. Y vamos con la etapa 2. En la etapa 2, que fue esta segunda empresa, bueno, tercera en realidad, si contamos con la primera como becaria. En esta tercera empresa estoy 11 años en total y entro como analista de datos de cliente. En esta empresa no era tanto desarrollo lo que hacía, en la anterior sí, hacía bastante desarrollo. Desarrollo es programación. Y fue en esta etapa de esta empresa donde tuve una de mis situaciones emocionales más difíciles. Algunos lo podrían llamar, y yo lo he llamado algunas veces, la noche oscura del alma, pero como no sé si voy a tener otra noche oscura del alma, pues fue una etapa bastante oscura emocionalmente, con mucha ansiedad, estaba muy perdida, estaba en un sitio donde en ese momento no quería estar y claro, el trabajo, eso precisamente en sí no ayudaba a ese momento tan oscuro y tan triste. Porque no quería estar en un lugar así, entonces no ayudó nada. El detonante no fue el trabajo en sí, fue una situación íntima con una persona que, bueno, llegué a sobrepasar muchísimos límites míos y a dar por encima de lo que luego he entendido que yo quiero dar y que mi cuerpo quiere dar. Y eso, y el trabajo, pues este trabajo que yo sabía que no era para mí, seguía sabiendo que no era para mí, pero no sabía de qué manera moverme y encontrar otra cosa que de verdad me llenara, porque si encontraba o si buscaba otra cosa, que de aquí es mucha experiencia de lo que hablo en otros vídeos, que te puedes pasar por el canal para ver otros vídeos, yo he buscado mucho, porque quería salir de ahí, quería salir de esa vida. No en sí del trabajo, porque bueno, había cosas del trabajo que me eran muy entretenidas y me divertían algunas cosas, pero ese vida enlatada para mí, porque hay personas que están cómodas en esa vida y está fenomenal, pero yo sentía y entendía que ese no era mi sitio, porque no quería estar todos los días metida en una oficina 8 horas, no quería esa vida para mí. Y después ir a casa cansadísima, hacer un poquito de deporte si acaso. Era muy cansado para mí, muy agotador, requería mucha energía de mí y ahora entiendo que toda esa energía que requería de mí era porque tenía que emplear mucha más energía mía para encontrarme allí de una forma funcional. Entonces, ese fue una de las sensaciones en este trabajo. Bueno, una de muchas, y ahí es donde encuentro la primera terapia, porque también hice terapias previamente, pero ahí es donde encuentro la primera terapia que a mí me ayuda a empezar a autoconocerme. Como en otro vídeo del canal también he dicho, para mí el autoconocimiento es el poder real, el conocerte de verdad. Entonces ahí es donde yo me empiezo a encontrar con eso y me encantaba. Me encantaba descubrir cosas de mí que no eran todas agradables, claro, pero me encantaba ese proceso.
Y en esa misma etapa también sigo formándome en cosas. Ahí hice también un máster, continuando con mi línea musical, un máster en postproducción de sonido digital. Y más adelante, después de empezar a autoconocerme y a empezar a indagar en otro tipo de lecturas y tal, me topé con yoga, aparte de la práctica de yoga, que también la encontré en el gimnasio por el que en esa época iba, y encontré yoga. Entonces estuve unos años practicando yoga y decidí finalmente formarme. Y para mí también, aparte de empezar a autoconocerme con la terapia, el ir descubriendo más cosas, que yoga no es más que una práctica también de autoconocimiento, de autorrealización le llaman los yogis, ese empezó a marcar una diferencia muy grande en mi vida. Después de terminar esa formación de yoga, yo continuaba todo esto en el trabajo en el corporativo, pero me formé en yoga y después de hacer esa formación emprendí, lancé mi primer emprendimiento y estuve ahí dando clases en presencial y en online durante 1 año y medio más o menos, pero me era muy difícil sostener las dos cosas, porque para mí yoga era algo con lo que disfrutaba y después de estar en la oficina 10 horas, llegar a casa y ponerme a dar clase en online, porque en ese momento era en online, porque a todo esto fue en medio esta situación pandémica, y entonces daba las clases en online en casa. Entonces para mí era mucho y decidí aparcar de momento temporalmente el emprendimiento y dejarlo estar sin remordimiento ni sentirme mal, porque sentía que ese no era el momento. Que si sentía que más adelante lo quería retomar, pues lo retomaría más adelante, como así ha sido. Y la última fase de esta segunda etapa en este corporativo fue donde promocioné. Después de unos 9 años en esa empresa, intentando que me subieran el sueldo, tal, porque después de 9 años pues yo intentaba, ¿no? De vez en cuando, me costaba mucho esto, pedir más dinero, pero alguna que otra vez lo intenté. Y después de esos 9 años pues me dieron la oportunidad, me ofrecieron una oportunidad de ascender y la cogí. Entonces ese fue el detonante del cambio final en esta etapa. Yo pensaba que, bueno, voy a probar esto porque quizás me siento mejor, ¿no? Liderando un equipo. Ahí en ese momento, en esta promoción, lideraba un equipo de 4 personas y dije, voy a probar, si no pruebo no lo sé. Y bueno, pues al año y medio de promocionar iba yo con el coche, que por aquel entonces entrenaba CrossFit. Iba con el coche, aparqué mi coche, iba a ir allí al centro donde hacía CrossFit y de repente me dieron un golpe en el coche. ¡Bum! Un señor que iba borrachísimo, pero una cosa espectacular, que por lo visto estaba en busca y captura por reincidir en beber, o sea, en conducir bebido y darse golpes, en fin. Fue luego un proceso esto también. Entonces estuve de baja 2 meses. Recuperándome porque tuve un latigazo cervical y bueno, yo estuve recuperándome 2 meses. Y a los 2 meses vuelvo a la empresa y había una hostilidad que se palpaba en el ambiente. Ahora me río. En aquel entonces, no es que me riera, pero fíjate, ahí ya meditaba, y meditaba, al menos hacía técnicas de respiración y meditaba todas las mañanas. Y noté una diferencia muy grande en cómo hacer ese proceso, que fue muy incómodo porque fue muy hostil durante 2 meses. Vamos, mis jefes no me hablaban, fue una cosa brutal. Luego he aprendido mucho de todo esto, claro, y les tengo que agradecer un montón, no solo por eso, por otras cosas también. Pero fue muy incómodo. Y nada, a los 2 meses se produce el despido, que por un lado feliz, pero por otro lado tenía mucha incertidumbre, porque no sabía qué iba a pasar ahora.
Entonces, esta fue la etapa 2 y el aprendizaje de la etapa 2 es que no quiero una vida en la que decidan por mí, no quiero una vida en la que decidan mis tiempos y no quiero una vida en la que otros me digan lo que le tengo que decir a otros para el interés de los primeros. No quería eso para mí, no me sentía cómoda. Hay personas que se sienten cómodas o que no se plantean otras cosas también. Y para mí ese no era el sitio. Entonces ese fue el segundo aprendizaje. Y en este punto, si no te has suscrito al canal, porfa, suscríbete. Suscríbete, que me ayudas mucho a crecer, a que estos vídeos los vean personas que los necesitan, como por ejemplo tú, que lo estás viendo si lo necesitas. Y me ayuda mucho a mí a crecer y a que me vean más personas. Así que porfa, suscríbete por aquí abajo. Y vamos a la tercera etapa. Claro, después de estar prácticamente, pues eso, 18 años. Bueno, 18 años no, en total fueron 15 porque ya hace 3 que me salí del corporativo. Después de estar 15 años de una empresa a otra, digo, y sí, me he ido, que al final es lo que yo quería, pero ¿y ahora qué? Entonces, no lo pensé mucho. Al principio dije, voy a descansar, voy a experimentar, voy a viajar. Si quiero estudiar algo, voy a estudiar, que al final, estudié algo, pero ya relacionado con el emprendimiento. Y voy a descansar. Y en ese mismo año, yo salí de la empresa en junio y en septiembre me encuentro con la respiración consciente. Me explotaba la cabeza. O sea, en cuestión de poco tiempo, unos meses, muy pocos meses, 2, 3 meses, empecé a notar cosas ya, empecé a sentir que me tomaba la vida de una forma diferente y tengo que recordarte que acababa de dejar el trabajo después de 15 años de trabajar en empresas, hacía nada, 3 meses. Entonces era una situación de mucha incertidumbre, pero con la respiración consciente lo tomé de una forma muy diferente. Además, claro, en mí también existía el miedo, como creo que cualquier persona puede tener, cualquier persona responsable, a quedarte sin dinero si no tienes ingresos, porque bueno, empecé un emprendimiento con una red para vender productos de cosmética natural, para sentir yo que tenía ingresos, pero eso fue a los meses, fue al año más o menos. Y claro, el miedo ese a que el dinero iba bajando, pues era recurrente, era constante. Y la respiración consciente me ayudó a vivirlo de una forma diferente, soltando un poco el control, no del todo, pero soltaba bastante el control. Así que me tomé ese año de descanso, pero sí que tenía claro que yo quería emprender con mi propio proyecto. No quería experimentar lo que había experimentado los años anteriores y quería hacer un proyecto propio, quería crear algo mío propio. No tenía ni idea de qué, podría tener relación con yoga y tal. Lo que sí que tenía claro era que iba a tener relación con el bienestar de las personas, con ayudar a otras personas a que se puede vivir mejor de otra manera, siendo hacia adentro todo el proceso. O sea, se puede vivir mejor si tienes la valentía y el coraje y la determinación de mirar hacia adentro, porque hace falta coraje y valentía para mirar hacia adentro. Entonces quería que otras personas lo pudieran experimentar igual, pero no sabía cómo ni nada. Y llevaba muy pocos meses respirando conscientemente. Así ha ido pasando el tiempo y la respiración consciente, que no es más que la herramienta para vivir en el presente, eso es de lo que se trata, es un entrenamiento para vivir en el presente con la respiración consciente. Eso que dicen cada vez más psiquiatras y psicólogos, que hay que vivir en el presente, bueno, ya no te digo filósofos
maestros yogis o de otras culturas, otras filosofías budistas, taoístas, vivir en el presente. Entonces, la respiración consciente para mí es que es la herramienta brutal. O sea, ya no es ni siquiera la meditación, ni siquiera yoga, porque para mí, que yo sigo practicando todo eso, pero para mí lo que me hace estar en el presente es la respiración consciente cada día, que es lo que practico cada día. Y esto, lo que me ha dado el entrenar y el estar en el presente, me ha dado una paz interior para vivir todas las experiencias, conjunto con todas las sensaciones y emociones que vive el ser humano, porque no es que tener paz interior elimine todo lo que hay, sino que los desafíos que se aproximan hacia nosotros siguen existiendo, pero los vives diferente. Con más presencia y con más paz interior, esto a mí me ha ayudado a sostener lanzar un proyecto, porque mi segundo proyecto de emprendimiento lo lancé en 2025. El primero fue allí, cuando terminé la formación de yoga, cuando aún estaba en el corporativo. El segundo fue en 2025 y no funcionó. Lo tuve que chapar, sostener todo eso y ver qué quería hacer de nuevo. Entonces, para mí, lo que digo, la presencia con la respiración consciente me ayuda a sostener ese proyecto que lancé y no funcionó. Me ayuda a sostener un cambio de casa y de ciudad para acercarme a mis padres, que me sostuvieran económicamente en este momento. Me ha ayudado a sostener otro episodio de ansiedad que he vivido muy diferente, luego te cuento. Me ha ayudado a sostener la incertidumbre de todos estos 3 años desde que dejé el corporativo, y me ha ayudado a sostener el volver a reflotar otro proyecto, porque yo tengo claro que este es mi camino. Es que lo tengo muy claro, no tengo plan B. Este es mi plan B. Entonces lo tengo muy claro y voy a por ello. No quiere decir que si tú estás en una transición profesional tengas que hacer esto mismo que estoy haciendo yo, pero en mi caso es claro que es lo que está para mí. Así que para mí la respiración consciente y estar en el presente me ha dado mucho. Me ha dado mucha confianza, me ha dado mucha certeza, me ha dado mucha claridad en cada paso, porque todas nuestras vidas son pasitos pequeños que vamos dando, y hay veces que lo puedes tener claro y otras veces que no. A mí me da bastante claridad en todos los pasos que voy emprendiendo. Quizás alguno necesita un poquito más de reflexión, pero al final consigo tener la claridad en cada decisión que quiero tomar. Y es por eso que este conocimiento no me lo puedo quedar para mí, no puede ser para mí únicamente. Lo quiero compartir con el mundo. Entonces, por eso ha nacido todo esto, por eso ha nacido este canal, por eso ha nacido mi nuevo proyecto, igual que todos los anteriores, y por eso he creado para este último proyecto en el que tú estás participando conmigo, porque al final vas a ver mi evolución, mi transición profesional en este canal. Lo voy a compartir contigo y me vas a ver día a día cómo voy caminando y dando un pasito detrás del otro. Y en este último proyecto lo que he creado es una primera guía experiencial de 7 días para acompañarte en ese proceso, en esa iniciación a tu autoconocimiento, tu autoobservación, ese momento, ese primer momento, esa iniciación para empezar a construir el espacio que tienes dentro de ti para que surja la claridad que necesitas. Es una guía experiencial, como te digo, de 7 días en la que yo te voy a acompañar y vas a tener prácticas de respiración consciente y de yoga nidra, porque este es otro punto del que quería hablar. Yoga nidra para mí es una práctica de yoga que también es meditativa, es lo que llamamos relajación profunda o sueño consciente o sueño yógico, también lo llaman. A mí me ha ayudado muchísimo en esta última etapa mía en la que he sentido bastante ansiedad de nuevo. Me ha ayudado muchísimo porque en un proceso de ansiedad lo que nos pasa principalmente biológicamente es que el sistema nervioso está alteradísimo.
Entonces, una práctica como esta, combinándola con respiración consciente, ayuda muchísimo a calmar el sistema nervioso. También la respiración consciente, pero en ese momento hay momentos, creo, así es como yo lo experimento y como creo que está bien para mí, es combinar varias prácticas en momentos también puntuales que lo necesites y después tener una práctica continuada durante, digamos, tu forma de vida. Entonces, para mí esa forma de vida es respiración consciente y los añadidos que voy utilizando con todas las herramientas que he ido aprendiendo por el camino, en este momento concreto fue Yoga Nidra. Entonces, en Sostenerte en este programa de 7 días tienes prácticas de respiración y Yoga Nidra, una respiración por la mañana y Yoga Nidra por la tarde, y yo te voy a acompañar también en el proceso. Te voy a acompañar en ese proceso de una semana y por aquí te dejaré el enlace para que lo mires porque hay más cositas y para mí es una maravillosa oportunidad para empezar en este camino del entrenamiento de la presencia que te va a dar de verdad la claridad y el poder personal que necesitas para tomar las decisiones que necesitas tomar en cada momento y para vivir tu experiencia vital desde esa calma interior que en realidad todos anhelamos. El ser humano anhela calma interior y paz interior. Pues ¿por qué no cogemos la oportunidad cuando se nos brinda, cuando se nos pone delante? Así que nada, este es mi canal que sigue construyéndose día a día, tú lo estás viendo y como te decía antes vas a seguir viendo la construcción de este proyecto conmigo. Y nada, los aprendizajes, que esto no lo había dicho, los aprendizajes finales de esta última etapa que continúo viviendo, esta etapa no ha terminado, son que nada es tan importante, que siempre va a haber un sostén, aunque no lo parezca, siempre va a haber algo o alguien que te sostenga. La paz interior cambia completamente cómo vives tu experiencia vital y que el cuerpo necesita tiempo para integrar los cambios. Y como final de este vídeo te voy a decir aquello que te dije al principio que he conseguido que remita, aunque probablemente ya lo habrás deducido, que es la ansiedad. Con estas prácticas he conseguido que remita la ansiedad muy mucho. Todavía tengo alguna cosilla, pero es que es un proceso intenso. Entonces ya no le doy importancia, no le doy el poder y esta vez que he vivido esta ansiedad la he vivido de una forma completamente diferente gracias a la respiración consciente y a la presencia, a cómo la viví en aquella etapa en el corporativo, cuando la viví con mucha inquietud, mucha angustia, había mucha angustia. Ahora no ha sido así. Y es gracias a todas estas prácticas de las que te hablo. Así que si quieres que haga un vídeo más con cómo he ido aplicando las técnicas y herramientas para que la ansiedad remita, déjame un monigote, un emoji de pulmoncitos en los comentarios y así sé que quieres que haga ese vídeo. Así que nada, te veo en el próximo vídeo y gracias. Chao.